Bienvenidos a Pulso Político. En esta ocasión vamos a conversar sobre lo que ha trascendido en las últimas horas en el país, el tema de la minería ilegal y lo que impacta en el Ecuador. Es por ello que tenemos a Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara Ecuatoriana de Minería. Carolina, lo que afectó fue básicamente una emboscada a los militares, pero el tema de la minería ilegal viene golpeando al país desde hace algún tiempo. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que falta por parte de las autoridades pertinentes para sanar este ámbito que es esencial para el Ecuador? Bienvenida, muy amable. Gracias, Tadeo, por la invitación. Y bueno, este es un tema que realmente debe movernos y también conmovernos a todos los ecuatorianos. Me solidarizo con las familias de los 11 soldados caídos, así como con las Fuerzas Armadas y todo el gobierno nacional. La pérdida que hemos sufrido es bastante grande y lo que tenemos que evitar es seguir teniendo este tipo de pérdidas. Y para eso, como tú bien dices, hay que combatir a la minería ilegal, mal denominada minería ilegal, porque en realidad eso no es minería. Eso es un delito que se llama extracción ilegal, así lo tipifica el Código Integral Penal. Dice que quien extrae del Ujú. subsuelo el mineral sin permisos está cometiendo un delito y por ende es un delincuente. Por ende, estas personas que hacen estas actividades, como en el Alto Punino, no son mineros, son delincuentes y tienen que ser procesados como tal. Mineros somos aquellos que hacemos una actividad legal, actividad legítima, bajo el control de las autoridades, con permisos de las autoridades, de estándares ambientales y sociales. Son dos cosas muy distintas. Lamentablemente dicen que se llama minería ilegal, pero es Ujú. extracción ilegal. Solo quería hacer ese paréntesis. Este problema y este fenómeno de la extracción ilegal ha venido creciendo, como tú bien lo mencionas, desde hace aproximadamente unos 2 años y medio en el Ecuador, pero para poder combatirlo tenemos que entender que esto es un fenómeno transnacional y transfronterizo. El delito no se lo comete solo aquí en el Ecuador, es algo regional. De hecho, es algo que viene desde México, desde Centroamérica hacia los países de abajo. Justo yo ayer leía un artículo de Bloomberg en donde hacía un análisis de aproximadamente cuánto oro ilegal se está exportando de cada país de la región, ¿En qué puesto está Ecuador? gracias a, lamentablemente, estas bandas criminales. En Ecuador nosotros estamos hablando de alrededor de entre 1.000 y 1.300 millones de dólares al año que estamos exportando de la extracción ilegal. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió bastante que en Brasil el 50% de las exportaciones son de extracción ilegal. En Perú entre el 30 y el 40, en Colombia igual entre el 30 y el 40% de sus exportaciones. En Perú estamos hablando, por ejemplo, de una industria, por así decirlo, ilegal, evidentemente, pero se exportan más de 5.000 millones de dólares anuales solo de la extracción ilegal. Pero a lo que usted Son números menciona que a todos que debe es sorprendernos y es un tema ya fronterizo, no netamente ya solo del Ecuador, sino fronterizo. ¿Cómo hacer desde el Ecuador para evitar todo este manejo también que proviene desde afuera? Porque son entidades, por así decirlo, entidades entre comillas, que se mueven demasiado rápido y como usted lo cataloga, son fronterizos, son de afuera. Quién sabe, viene, solo sacan y y se van. ¿Cómo evitar eso como Ecuador? Es una pregunta súper interesante, Tadeo, porque también tenemos que entender de dónde viene esta alza de la extracción ilegal. Mira, hace unos 2 años y medio nosotros podíamos decir que existía extracción ilegal, siempre ha existido, pero era muy Ujú. distinta. Tú tratabas con los comuneros, con comuneros que en muchas ocasiones las empresas grandes, responsables, legales, llegábamos a territorio, y conversábamos con ellos. Tú te podías sentar a conversar, tecnificabas su operación, legalizabas su trabajo, les ayudabas para que ellos puedan asociarse y legalizarse y tecnificarse y obtener todos los permisos. Hoy por hoy tú ya no puedes conversar con ellos porque ya no son los comuneros. Ahorita estás hablando de mafias. Son las bandas del crimen organizado transnacional las que han tomado el espacio dentro de la extracción ilegal del oro o de la minería ilegal. Entonces hoy hablamos de la narcominería. Son narcotraficantes que han encontrado en el oro, lamentablemente, un nuevo giro de negocio. Imagínate, Tadeo, que aproximadamente 1 kilo de cocaína en los puertos ecuatorianos para exportación vale entre 2.500 y 3.000 dólares, 1 kilo de coca, ¿ok? Wow. Mientras que 1 kilo de oro vale de 70 a 80.000 dólares. ¿Cuál es la diferencia? La cocaína, desde que tú la procesas en laboratorios, la empacas,
sacas, la transportas, la exportas y el comprador final en Europa o en donde sea, siempre es ilegal. El oro se legaliza porque es una moneda de transacción. Entonces, cuando la onza de oro empieza a subir y subir el precio, hoy una onza, Tadeo, estamos hablando entre 3.000 y $3.300 la onza. Son precios que Son nunca en la historia precios del mundo se habían visto tan exorbitantes. altos. Exactamente. Entonces, claro, el narco dice, mira, para yo estar metido 100% en la droga, en la coca, donde todo es ilegal, donde me están pagando menos, donde me incautan contenedores, donde me meten preso, donde me incautan mercancía en mares internacionales, me meto en la minería donde no hay un control fuerte por parte de los gobiernos, donde el oro es legal y donde incluso la inversión para sacar el oro es menor. Es un negociazo para ellos. Y eso es lo que está pasando hoy por hoy. Entonces tenemos que entender de dónde viene este fenómeno para poder empezar a hacer una planificación de batalla o de poder combatirlo. Aquí un poco de lo que tienen que hacer los gobiernos. El gobierno actual de Daniel Noboa, que va a estar 4 años más, habla del tema de seguridad, del esquema de seguridad, el tema de las bandas delincuenciales. Empezar por el tema de la minería, o en este caso, como ustedes lo catalogan como cámara de minería, la extracción ilegal es un gran paso para ir zafando de estas bandas que están incrustadas en nuestro país y llegando a ellos. Por supuesto. De hecho, mira, de las 24 provincias del Ecuador, lamentablemente 20 ya tienen presencia de extracción ilegal y de estas bandas criminales. En una explicación súper breve, es como si tú dividieras al Ecuador en dos, ¿ya? Desde la mitad hacia el norte y desde la mitad hacia el sur. A breves rasgos, en el norte está tomado el tema de la extracción ilegal de oro, principalmente por los tiguerones. Tienes también disidentes de las FARC y comandos paramilitares. Y desde la mitad del país hacia el sur tienes a los lobos y todas las derivaciones de los lobos, como los lobos Sao Box y los lobos como los originales, por así decirlo, ¿no? Es así como lamentablemente las bandas criminales aquí en el Ecuador y los cárteles se han distribuido. El gobierno del presidente Noboa está haciendo ingentes esfuerzos, los cuales la Cámara y yo como ecuatoriana aplaudo y agradezco. Claro que la batalla, Tadeo, no es justa ni tampoco es equitativa. Recuerda que, por ejemplo, nuestros militares no gozan con un marco legal que pueda respaldar, defender una respuesta contundente ante lo que está pasando. Por ejemplo, de la muerte de estos 11 militares, la lamentable pérdida, nuestros militares en el marco legal actual no tienen la misma contundencia de respuesta. Entonces son cosas que el gobierno y la Asamblea Nacional van a tener que revisar, porque en esta lucha contra la extracción ilegal estamos todos. No es una lucha solo del gobierno, no es una lucha solo de las autoridades en frontera, ni es una lucha solo del sector minero. El tema de seguridad nacional es de todos y cada uno de nosotros. Así que si nosotros decimos solo el gobierno tiene que actuar, tiene que reforzar el control, tiene que armar mejor a las fuerzas públicas. Todo eso es cierto. Tiene que montar un mejor sistema de trazabilidad de las exportaciones del oro para ver realmente de dónde está viniendo el oro que se exporta a destinos internacionales. Por supuesto, hay cosas súper preocupantes que pasan dentro de la falta de esta trazabilidad, Tadeo, como por ejemplo tú tienes concesiones mineras que le declaran a la autoridad que durante 1 año, 2 años, no han estado trabajando porque, por distintas razones, porque no tienen fondos, porque no encontraron oro, por lo que sea, le dicen, nosotros no estamos explotando, ¿ok? Ok. Y por el otro lado, tienes empresas comercializadoras, que hoy se han identificado, son más de 56 empresas comercializadoras, que en sus registros de exportación dicen que parte del oro que están exportando le compraron a esa mina, que por el otro lado, a otra autoridad, le dicen que no están explotando. Es decir, hay una Entonces, este tipo de evasión cosas, de información por parte de quienes que están en esta área minera. por supuesto, y es también el cruce de información entre las autoridades, porque una cosa es lo que tú le digas al ARCOM, que es la Agencia de Regulación y Control Minero, otra cosa es lo que le dices a las autoridades de exportación, al SRI, a la Superintendencia de Compañías. Entonces, ¿qué está pasando? Mira, tú tienes comercializadoras, que son las que compran el oro y Ok. exportan, ¿ya? Estas comercializadoras ya se ha identificado y está en investigación también por parte del gobierno
que hay empresas constituidas hace 6 meses. Van a ver dónde está el domicilio de esa empresa en una dirección que no existe. Van a ver quiénes son los socios constituyentes de esa empresa. 2 personas que hace 6 meses cumplieron la mayoría de edad. Cero experiencia en el negocio, cero experiencia en minería y exportan $500 millones en oro. ¿Cómo esto no te levanta una alerta? Cuando vas un poquito más atrás y ves de dónde están comprando el oro según sus registros, ves que dicen que compran oro de minas que están cerradas o minas que no están operando. Entonces, ahí ese es el tipo de trazabilidad que necesitamos, el cruce de información adecuado. Es el catastro minero lo que usted dice que hay que aperturar y actualizar para poder aclarar esta mala información o este desvío de información que tienen. Le dicen al uno B y al otro le dicen X. Así es. El catastro en sí es una herramienta que puede ayudar a la legalidad de la industria, por supuesto. Pero el catastro, ¿qué es, Tadeo? El catastro es una herramienta digital en donde se piden concesiones, el gobierno tramita los requisitos, revisa y otorga esas concesiones en las coordenadas que uno haya pedido, ¿ya? Entonces el catastro es un mapa donde dice dónde hay concesiones legales, evidentemente, y dónde no hay concesiones en el país. Entonces, aperturar el catastro, es decir, abrir la oportunidad a que inversionistas nacionales e internacionales puedan seguir pidiendo concesiones en el Ecuador es importante, porque hay muchos sitios en el Ecuador, Tadeo, donde hay mucho oro y con un Correcto. catastro cerrado que impida pedir esas concesiones. No significa que el oro desaparece, significa que el oro está ahí y que las empresas legales no podemos acceder a él, pero los ilegales sí, pues. Eso es lo que está pasando. Es igual que cuando prohíben minería legal en un espacio ecuatoriano a través de consultas o a través de fallos de la Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo, etcétera. Cuando a las empresas legales nos cierran la puerta o nos dicen retírese de aquí, el oro no desaparece. Lo que Se pasa queda. es que nosotros salimos y entran los ilegales, porque los Pero ilegales ya entonces saben que ahí aquí estamos estuvimos. viendo que hay un complot, como usted cita los casos, Defensoría del Pueblo, que las consultas, que demás, o sea, hay un complot para decirle a los de afuera, a ver, venga usted, usted puede, usted no me paga, usted puede llevarse lo que quiera de mi país, pero ¿cómo eso sanar? Una vía sana es qué pedirle, en este caso, al Ejecutivo y a la Asamblea, y obviamente a cada una de las instituciones que quiera tener un poco de competencia en dicha área. Mira, yo no sé si podemos estar hablando de un complot o no, eso no me compete a autoridades que tienen que hacer la pertinente investigación y espero que lo hagan, pero lo que sí te puedo decir es una falta de conocimiento, es un desconocimiento bastante grande. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros pedir al Ejecutivo, así como a la población ecuatoriana, al pueblo ecuatoriano? Primero, al Ejecutivo todo el apoyo a a la legalidad, a la industria legal. Y hoy Ok. por hoy, con el presidente Noboa, lo tenemos. Segundo, firmeza y contundencia para poder combatir al crimen organizado, que no es solo de droga el narcotráfico, hoy tiene este nuevo giro de negocio dentro de la minería ilegal y Ujú. entendemos que el presidente Noboa está mandando firmes mensajes y está también haciendo una firme planificación para combatir contra este fenómeno, pero hay que entender lo que es un fenómeno a nivel regional, no estamos aislados y la planificación y la estrategia debe ser también a nivel regional, entendiendo que quien hace minería ilegal está utilizando todo el mismo sistema y los métodos tanto de procesamiento como de legalización y exportación del narcotráfico. Y número 3, a la Asamblea Nacional. Y aquí yo sí hago un llamado a la Asamblea Nacional, Que a hoy se la que hoy por posesione. hoy se está posicionando exactamente, para hacer una revisión bastante minuciosa de las leyes que hoy se están tratando. Tadeo, hay una que es gravísima. La Y Asamblea es, Nacional está tratando la modificatoria a la ley de minería, ¿ya? Que suena bien, suena muy lindo, necesitamos, sí, todo es perfectible, pero por ejemplo, en esta nueva ley que se está tratando, tienes artículos en donde te dice, a modo general, cuando alguien esté extrayendo ilegalmente el oro del subsuelo o minerales del subsuelo, el Estado deberá multarle. Dime tú cómo le multas a un delincuente. Ese no es el proceso que te si dice no el los pueden COIP. ni agarrar. Primero, que no les pueden agarrar. Y segundo, que
Hacerle un proceso administrativo es reconocerle y es el inicio del proceso de la regularización o de legitimar esa actividad. Cuando el Código Integral Penal es clarísimo, esa no es una actividad legal, es un delito y los delincuentes deben ser procesados como tal. Entonces, ¿qué está haciendo esta modificatoria de la ley de minería? Legalizando a los ilegales, escondidamente. Eso es gravísimo. Entonces, esta nueva asamblea tiene una tarea titánica. Otra tarea, por ejemplo, es ¿Se puede revisar la confiar en la ley. Asamblea desde su óptica para poder armar bien esta ley en beneficio de un área como es la minería? Yo esperaría que sí, y creo que ahí viene la responsabilidad de los millones de ecuatorianos que fuimos a las urnas a votar y a decidir quiénes hoy conforman Tomando la en nueva cuenta que hay dos asamblea. Yo bancadas. espero y tengo fe en que sí. Exactamente. Repito, nosotros como Cámara de Minería confiamos en que la Asamblea Nacional entrará a hacer su mayor esfuerzo para legislar en función de la legalidad y del bienestar colectivo de los ecuatorianos y no de una minoría. Nosotros para eso creemos también en la democracia y en la elección popular que hubo el 13 de abril, bueno, para el presidente y antes de eso para la Asamblea Nacional. Así que esperamos que las autoridades sepan representar a la colectividad y el bienestar de todos y no de una minoría, repito. Finalmente, usted me ha dicho que el presidente Noboa sí está al tanto de todo este acontecer, que él tiene su óptica y ha mandado directos mensajes al tema de la inseguridad, al tema del crimen organizado y demás. Y me decía también es esencial en este caso tener entes o autoridades enfocadas en un tema esencial como es la minería, que es el futuro, en este caso, creando o reactivando el Ministerio de Minería, sacándolo del brazo que es el Ministerio de Energía, Minas y demás, haciéndolo independiente, es lo sano, es lo manejable y es lo solucionable para poder manejar el control de toda la minería. 100% Tadeo. La creación del Ministerio de Minería en su momento fue un paso gigante para la industria y fue cuando mayor desarrollo tuvo. Entiendo las medidas de ciertos gobiernos de fusionar a los tres ministerios también Ujú. por un recorte de gasto público, todo es entendible. Pero ahora, dime tú, actividades como la petrolera y la minera. La petrolera es la número uno en nuestro PIB, es nuestro producto número uno de exportación y el Correcto. que más aporta al presupuesto general del Estado y más recauda impuestos. La minería está en el tercer lugar no petrolero, en el cuarto rubro del PIB. Si nosotros, como industrias, aportamos tanto al presupuesto que un mínimo porcentaje de lo que estamos aportando se saque para crear a las autoridades para un mejor control de estas dos actividades enormes que aportan tanto al país, tiene sentido y tiene mucha lógica. Entonces, cuando el sector minero se fusiona con los otros dos sectores estratégicos, por supuesto que perdemos no solo autonomía en las decisiones, sino que una autoridad, y aquí lo digo con mucho orgullo, que además hoy está manejado por una ministra mujer, por Inés Manzano, por muy competente que ella es, porque es una mujer brillante y es una mujer muy competente para hacerlo, manejar los tres sectores más grandes del país no debe ser sencillo. Y la minería hoy por hoy está pasando por una crisis de la ilegalidad y además que también se vienen en los próximos 4 años 6 proyectos gigantes que van a representar miles de millones de inversión, más de 12,000 plazas de trabajo directo en construcción. Y estos 6 proyectos van a cambiar la cara del país tanto a nivel económico como social, para bien, evidentemente. Entonces, Claro. amerita que una autoridad esté destinada a esta vigilancia, control y planificación al 100%. Ahí está la lectura de Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, respecto a a la extracción ilegal, como la Cámara lo cataloga. Hay quienes lo dicen minería ilegal, pero aquí está la explicación de la que viene de la Cámara, extracción ilegal de la minería en nuestro país. Muchísimas gracias, Carolina, por su tiempo, para haber conversado de este tema que impactó al Ecuador tras el fallecimiento de los militares. Gracias, Tadeo, a ti y a quienes nos escucharon hoy. Seguimos con más en un próximo programa de Pulso Político. Pasen bien.